decidí acercarme a Matías Cardoso. Esta persona tiene todo lo que yo quiero tener, pero además tiene todo esto que yo no estoy teniendo. Entonces, evidentemente hay algo que estoy haciendo mal. Una persona te puede decir, no, esa mentoría no me sirvió, no era lo que yo quería y demás. A mí esa mentoría me cambió la vida. ¿Cuánto fue la máxima cantidad de ventas en cuanto a productos y cuánto también fue la facturación y más o menos qué márgenes se está hablando? 350 millones de pesos. Si no mal cálculos, habrán sido 6.000, 7.000 ventas. Bueno, hasta hace poco tuve mi nuevo récord, que fue 100 millones facturados en un día y 280 millones facturados en una semana. Y lanzo mi primer testeo el 17 de abril. Esos son momentos que realmente nunca van a volver. Y la realidad es que ahí nunca paré. Perdí absolutamente todo. Perdí el negocio, perdí mi relación, la perdí mi físico, perdí la cordura mental, perdí mis hábitos, perdí absolutamente todo. No es por aparentar porque yo en ese sentido soy muy humilde, pero hoy vengo en un BMW M3. Ese lapso de tiempo puede cambiar tu vida tan drásticamente si simplemente decidís que cambie y simplemente vos haces que cambie. Bueno, gente, bienvenidos a otro capítulo del podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, mi mentor en este tiempito en el e-commerce, una persona que la verdad tiene resultados increíbles, súper rápido, que también tiene una historia muy buena. Ya estuve viendo todo tu contenido, así que Santi, bienvenido, papá. Un placer, hermano. Gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos después de 3 meses, 4 meses sin hacer contenido largo, contenido que me fascina, de nuevo, para romperla. 1 horita, 2 horitas de puro valor para el que escuche y quiera cambiar su vida, que lo haga. Como siempre, yo digo, el éxito, cambiar tu vida es una decisión. Realmente es una decisión, puede ser de la noche a la mañana, simplemente decidir qué es lo que querés para tu vida, decidir el tipo de físico que querés tener, el tipo de relaciones que querés crear, el tipo de negocio que querés crear, absolutamente todo lo que vos quieras lo puedes decidir. Entonces vamos a hablar un poco ahora sobre eso y vamos a ver qué sale. Buenísimo, amigo. Contanos un poquito de tu infancia, un poquito de cómo creciste. Bien, perfecto. Yo nací en una familia en la que realmente nunca nos faltó nada, ¿ok? Desde que tengo recuerdo, desde que tengo memoria, hemos sido una familia repleta de amor, que nunca nos sobró nada, pero tampoco nunca nos faltó nada. La típica familia, clase media y demás. Yo sí es cierto que siempre he tenido aspiraciones. O sea, por ejemplo, quizás tenía amigos que tenían familias más adineradas, indiferentemente de lo que pasara atrás de las puertas y demás, sino más bien en relación a lo material, el tipo de vida que yo quería tener. Y yo siempre deseé esa vida, ¿no? Entonces ya desde pequeño, más allá de que tenía un hogar hermoso y demás, en relación a mis aspiraciones, yo siempre deseé ese tipo de vida. En fin, ha ido transcurriendo mi vida y demás. Y a eso aproximadamente los 16, 17 años es cuando empiezan a suceder experiencias, ¿no? Desde los primeros años hasta los 14, 15, 16 años, mi vida ha sido de color de rosas. Realmente no hay algo que podamos marcar o adjudicar en una determinada ocasión, pero después de los 15, 16 años es cuando empiezan a suceder ciertas cuestiones que empiezan a marcar en parte de lo que soy hoy. A ver, a mucha gente le ha pasado quizás que durante toda su vida le han dado muchas cosas servidas en lo que refiere a lo familiar y demás. Bueno, ha sido mi caso y ya luego desde los 15, 16 años empiezan a suceder ciertas experiencias familiares fuertes, realmente fuertes, en donde la vida empieza a darme ciertos cachetazos, porque a mí se me había enseñado que todo se me tenía que otorgar, se me había enseñado que todo era fácil, que todo se conseguía sin esfuerzo, y eso no es así, eso nunca es así, las cosas jamás van a ser desde arriba. Y bueno, la cuestión es que todos mis amigos desaparecen de un día para el otro, realmente te dejan, te empiezan a excluir porque eras diferente, porque pensabas diferente. Mis familiares también desaparecen completamente, se van de un día para el otro. Mi familia, que era una casa de 4, completamente de color de rosas, se parte. Empezamos a tener problemas de salud, empezamos a tener problemas con el alcohol y las drogas realmente fuertes. O sea, yo en ese momento era un niño que no tenía una perspectiva de la vida. Realmente hasta ese momento la vida no existía para mí, era falsa. Era estar dentro de una caja. Y a eso de los 16, 17 años empiezo a vivir ese tipo de experiencias en las que a mí se me daba todo. Mi padre en cierto punto nunca estuvo tan presente, más allá de que yo en ese sentido estoy completamente agradecido con él porque todo fue perfecto. Mi padre dejó de estar tan presente como ya antes no lo estaba. Mi madre, que yo le debo completamente la vida y le debo absolutamente todo, empezó a tener problemas con el alcohol y las drogas, que yo es algo que cuento mucho, que nosotros contamos mucho porque son las cosas que nos hacen y de las que tenemos que hablar. Y bueno, también quedó mi hermana en el medio, que era más joven. Entonces ahí fue cuando todo verdaderamente empezó a cambiar, cuando tuve situaciones en las que tuve que tener a mi madre en brazos porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Fue cuando dije, ok, acá hay algo que tiene que cambiar
tengo que empezar a tomar las riendas de mi vida. Si todas estas situaciones ocurrieron, no fue por casualidad, fue por causalidad, como absolutamente todo lo que pasa, tienen que empezar a cambiar las cosas. Esta no es la vida que yo quiero, ok, la voy a cambiar. Ahí fue cuando empecé a aumentar el nivel de conciencia, porque todas las cosas que hoy puedo reconocer, claramente no las reconocí en ese momento de la misma manera que lo hago hoy, como a cualquier otro le va a pasar o le debe haber pasado, y ahí fue cuando comenzó a cambiar. Fue cuando estaba terminando el colegio y decidí que no quería tener más los amigos que tenía porque no estaban coordinados en pos de mi propósito. Dije, no quiero tener más estos amigos, ok, corto las relaciones, me quedo sin amigos. Cuando tenía muchos familiares que amaba, pero sin embargo he reconocido que han tenido actitudes conmigo que no eran correctas, que no eran dignas de la intención del amor, ok, terminamos con todo eso, perfecto. Y cuando incluso quizás me he quedado sin una relación estrecha con mis padres porque ellos no estaban bien tanto de salud como mentalmente y no eran las personas acordes para ser padres. Entonces en ese momento es cuando verdaderamente empieza a cambiar mi vida, que ahí da un giro en mi historia y tengo que tomar las riendas yo, siendo un niño. Desde los 18 años, desde los 17 años hasta hoy, 21 años, que mi vida cambió hace tan solo un año. Desde los 17, 18 años hasta los 20, 19 años, estuve completamente solo. O sea, realmente solo. No tuve amigos, no tuve a mis padres. Estaba en una casa en la que yo muestro en historias que no tenía ni siquiera para comer. Y la realidad es que esas son las situaciones que nos forjan. Esas son las situaciones que nos dan todo lo que tenemos hoy en caso de que seamos agradecidos, que es lo más importante, ser agradecidos. Entonces eso es un poco de mi historia. Cuando yo decidí cambiar, comencé a emprender, probé muchísimos modelos de negocio, no tuve éxito en ninguno, pero eso no fue una cuestión para la que yo pueda considerar soltar la toalla, dejar de intentar emprender, porque todo el dolor que yo había pasado por todas esas experiencias era mucho más grande que el hecho de fracasar en un modelo de negocio, que eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Fracasan una vez, fracasan 2, 3 veces y tiran la toalla, cuando en realidad hay cosas muchísimo mayores por las que pelear y seguir insistiendo. Nada, el 2024 de enero, febrero, marzo yo seguía en la misma situación, o sea, hace literalmente un año seguía en exactamente la misma situación y seguía intentando, estaba viéndolo a mi padre porque mi madre y mi hermana se fueron, tiempo atrás ya se habían ido, se fueron porque la situación era insostenible. Yo vivía en lo de mi padre, una casa completamente abandonada, destruida. No había comida, yo no tenía plata ni para comprarme unos chicles, literalmente. No tenía plata ni para comprarme unos chicles. Tenía una tablet vieja de mi hermana que había dejado, que no tenía para cargarle la batería. Tardaba un día en cargarse la batería. Y a eso de enero, febrero, junto una plata para comprar una mentoría de un modelo de negocio que quería probar. En ese momento quizá la conoces, es la de Ramiro Cubría. Sí. Ingreso a la mentoría de Ramiro Cubría y bueno, particularmente esa mentoría no me sirvió, pero sí me sirvió, me cambió la vida. ¿Por qué? Porque dentro de esa mentoría conocí a la persona que me presentó el e-commerce. Entonces ahí también va la perspectiva de que como lo haces algo, lo haces todo, una persona te puede decir, no, esa mentoría no me sirvió, no era lo que yo quería y demás. A mí esa mentoría me cambió la vida, indirectamente, porque yo gracias a eso, gracias a que estuve ahí, pude encontrar el modelo de negocio que hoy sí me cambió la vida. Claro, entonces, estuviste alerta, aunque no fue eso justamente lo que te abrió las puertas directamente a ese modelo de negocio, estabas alerta porque sabías que estabas buscando algo y justamente viste esa otra cosa que estaba más alineada justamente con lo que vos también buscabas. exactamente, en ese sentido es reconocer oportunidades y en cualquier situación en la que nos encontremos buscar crecer, buscar la oportunidad, buscar qué de todo lo que tenemos nos podemos llevar en relación a lo que está alineado con nosotros, sin lugar a dudas. Yo eso lo hice desde un principio. Yo creo que todos tenemos nuestra esencia, todos fuimos iguales desde un principio, pero a medida que nos vamos autoconociendo, vamos aumentando eso que verdaderamente somos, si es que estamos alineados. Yo sé que vos agarraste y en un momento de tu vida también tuviste esa vida tradicional cuando saliste al colegio, que fuiste a la universidad, probaste, tenías un trabajo, probaste. ¿Cómo fue esa experiencia también? Bien, sí. Cuando estaba en toda esa situación, porque yo de los 18 hasta los 20 años, la situación familiar fue caótica, fue esa, estuve 2, 3 años viviendo en esa situación. Cuando salgo del colegio a los 18 años, el primer año no hago nada, realmente no hago nada en mi vida. O sea, fue un año entero en el que yo no hice nada. Porque, ¿cuál era mi punto de vista? Yo estoy seguro de que no quiero ir a la facultad, yo estoy seguro de que no quiero trabajar para nadie, voy a dedicarle un año a descubrir mi propósito, a descubrir qué es lo que quiero hacer. Vos le llevas a decir eso a alguien, estabas completamente loco, estabas completamente Gente se loco. quiere rascar las pelotas. Sí, sos un pibe de 18 años, querés buscar tu propósito, estás completamente loco. La cuestión es que yo lo seguí eso, el primer año de mi vida fue sabático, no hice absolutamente nada, me dedicaba al desarrollo personal quizás, que esto, que lo otro, pero bueno, los resultados terrenales no me respaldaban,
tenés que ir a trabajar, tenés que ir a estudiar y demás. Ok, por una cuestión de insistencia, lo hice. Tuve mi primer trabajo a los 5 o 6 meses de salir del colegio. Fue en una empresa de alarmas que está por acá, se llama Verisur. Está Conocida. por acá, ¿En sí, sí. ventas? En ventas, exactamente. Y duré una semana, literalmente ingresé, hice la capacitación, dije no quiero estar acá, no me gusta la energía, no me gusta el ambiente, no es lo que yo quiero, no me interesa que primero tenga que pasar un proceso, que tenga que hacer mi primer dinero, no quiero, o sea, yo voy a tener éxito emprendiendo, como sea, pero me voy a dedicar únicamente a eso. Y la primera semana de trabajo renuncio, no es lo que quiero. En ese momento comencé con amigos que fueron los que luego corté la relación, se reían todos de mí, porque yo ingresé a la entrevista y decía, el tipo de persona que quieres ser, yo quiero ser el tipo de persona que quizás un día pueda crear esta empresa. Les comentaba, ya con 18 años en mi primer trabajo, quiero ser el tipo de persona que pueda crear esta empresa, que pueda quizás liderar un sector en esta empresa, siempre desde la armonía, desde la creación y demás, tal como, bueno, hago ahora, ¿no? Y se me reían, entonces ya eso, ¿no? Te lo dice todo. Cuestión que dejo ese trabajo y en el segundo cuatrimestre de ese año comienzo la facultad, la licenciatura en finanzas. También una carrera que en ese momento yo consideraba que estaba asociada al emprendedurismo, al dinero. O sea, siempre fue por ese lado, básicamente. Bueno, transcurre el primer cuatrimestre, bien, pero no estaba feliz. ¿Por qué? Porque en ese momento me bancaba la facultad mi padre y yo no quería que él me bancara nada, me bancara con lo justo, además me lo recriminaba y demás. En ese sentido, viste, desde la escasez, desde la desesperación, no era algo disfrutable, básicamente, y yo además entendía que en ese camino no iba a tener lo que yo quería, que, cabe aclarar, estoy completamente a favor de la facultad, si es verdaderamente lo que vos querés, si es verdaderamente lo que te apasiona. Yo quería dinero, quería tener éxito, quería crear, yo ya entendía que en ese lugar no iba a hacerlo, básicamente. Entonces, en ningún momento fui realmente feliz porque sabía que eso no se iba a mantener. Yo ya sabía que no iba a durar 2, 3, 4 años haciendo eso. Entonces transcurre el primer cuatrimestre, ok, después pasamos para lo que sería el 2023. En el 2023 hago los primeros 2 cuatrimestres en finanzas, no trabajo, ok. En el medio empiezo a hacer Uber, empiezo a manejar a la noche porque no tenía trabajo, no tenía ingresos y digo, ok, vamos a probar con esto. Vamos a probar con esto, es independiente, puedo quizás hacer algo de dinero. Agarro un auto que tenía de mi familia y durante 1 o 2 meses, en el verano de 2023, salgo todas las madrugadas a hacer Uber. Hará 1 añito y medio, 2 añitos. Y ahí yo recuerdo que fue uno de los momentos en los que más feliz fui, porque ganaba el dinero que yo quería cuando yo quería. O sea, el dinero comenzaba a ser una decisión. Ok, quiero ganar X, bueno, perfecto, voy a ganar X, pero va a depender de mí. Y voy a ganar lo que yo quiera ganar, y si un día no gano, fue y va a ser únicamente por mí. Entonces ahí descubrí un poquito más lo que era el emprendedurismo, entre comillas, exitoso, o un poco el sabor de lo que tiene el emprendedurismo, ¿no? Para los que verdaderamente nos gustan, porque es fundamental que te guste, siempre es fundamental. Es súper importante. Y una cosa que decías ahí, que hay mucha gente hoy en día joven que quiere hacer plata y muchas veces el camino fácil, el camino que la gente cree que es el camino correcto es el de ir a la universidad, tener una carrera y muchas veces puede ser el camino correcto para un montón de caminos, pero en general, ¿qué pasa? Cuando ves a una persona exitosa, una persona con plata, lo último que pensás es un empleado de una empresa, el título que tiene. En general la gente agarra y dice, no, este o es un estafador, o esto, o lo otro. Vende droga, ve cosas. Pero en verdad la gente que hace plata, muy poca gente fue a la universidad, muy poca gente tiene un trabajo realmente, sino que son creadores de negocios, son personas que facilitan y solucionan problemas. A mí me pasó lo mismo. Yo fui a la universidad pensando en, che, quiero hacerme millonario, y al poco tiempo te das cuenta que ves esa gente que ya tiene el título, con 5, 6, 7 o 10 años, y tiene una vida muy diferente a la que capaz te imaginás, ¿no? Porque me imagino que, a ver, te imaginás tu vida, vos te imaginás viajando, te imaginás con tiempo libre, con plata, y una persona que va a la universidad, el camino tradicional en general es, ok, vas a la universidad, sacás el título, te buscas un laburo, si tenés suerte la pegás en una multinacional y laburás 8 o 10 horas de lunes a sábado con un sueldo y 2 o 3 semanas de vacaciones. Exactamente. Entonces, ¿es la vida que querés? Porque la estás fabricando ahí. Sí, 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 exactamente. Y ya llevándolo a casos más puntuales como, por ejemplo, viajar. Uno empieza a hacer números a medida que comienza a emprender, empieza a ganar dinero y empiezas a atar cabos, esto por acá, esto por allá, esto por allá. Ok, claramente ni con el mejor de los sueldos en una multinacional voy a poder vivir la vida que quiero vivir. Entonces, al fin y al cabo, ese termina siendo el camino fácil. Sin dudas, termina siendo el camino fácil siempre y cuando, va a aclarar, hagas el camino que vos deseás, que es el de emprender y demás, ese termina siendo el camino fácil, sin dudas, porque tenés que hacer esto, esto y esto, ok, cuando salgas vas a hacer esto y esto y esto,
Y en el camino verdaderamente difícil, que bueno, después termina teniendo este tipo de resultados como que tenemos nosotros, nunca vas a tener las cosas claras. Nunca vas a tener las cosas claras en el objetivo que verdaderamente es grande, en el objetivo que verdaderamente es valioso en relación a logros emprendeduristas, nunca vas a tener las cosas claras, sin lugar a dudas. Bueno, Y sí, la incertidumbre es parte 100% del camino. O sea, sí. si no sería fácil y todo el mundo lo lograría. Exactamente, que bueno, también es eso, bueno, que vamos a hablar después, que noto quizás en muchas personas que comienzan a emprender ahora, o mismo que están quizás en el ambiente, que están comenzando a probar el e-commerce, que no se hacen amigos o no aceptan la incertidumbre. Eso es algo que está pasando mucho, noto yo desde mi posición en el emprendedor actual. Pero bueno, eso es otra cuestión. En fin, comienzo a hacer Uber, empiezo a hacer Uber un rato y demás, perfecto, me iba bien, bueno, lo dejo. Y acá viene lo interesante, para el último cuatrimestre del 2023, yo ya cansadísimo de mi vida, remontando a lo anterior, cansadísimo de mi vida, realmente cansado, no quiero vivir más esta vida. Yo me acuerdo que tenía un trabajo en el Poder Judicial en el segundo cuatrimestre del 2023, que me lo habían conseguido, era el trabajo de los sueños. Realmente era el trabajo de los sueños para cualquier persona en el ámbito corporativo, o bueno, estatal, era el trabajo de sueños, realmente. Todo, pero todo lo que a una persona que busca un trabajo pudiera desear, estaba en ese trabajo realmente. Yo nunca lo quise, o sea, yo nunca lo quise, tenés que ser agradecido que esto, nunca lo quise ese trabajo. Me acuerdo que fui durante 6-7 meses a ese trabajo, que fue el que más duré, cuando más experimenté el ámbito laboral en lo que refiere a relación de dependencia. Yo iba en colectivo y no me quería bajar del colectivo, o sea, me acuerdo esas mañanas, iba viendo quizás podcast ya de desarrollo personal, iba leyendo libros de Hormozi y demás, es más, en ese momento también te veía a vos, que te he enviado mensajes, te veía a vos, y yo me subía al colectivo todas las mañanas durante 6 meses, 5 meses, odiando mi vida, que me dormía y me despertaba entre medio de viaje y decía, por favor, ¿cuánto falta? Porque no quiero bajar. Y lo más loco es que en ese momento no lo concientizaba, pero así debe ser la vida de muchas personas. Eso es lo más loco. Así debe ser la vida de muchas personas. Yo en ese momento subía, no agradecía, entonces lo semejante trae lo semejante. ¿Qué pasaba? Yo me sentía mal, yo no quería subirme al colectivo, yo no quería llegar a mi trabajo, entonces consecuentemente traía más de ese tipo de cosas a mi vida. Y así se armaba una bola de energía negativa de la que es muy difícil salir, a no ser que comiences a reconocerlo o comiences a buscar un cambio, por más que duela. Porque a mí en ese momento me dolía y mucho, porque realmente duele. Cuando estás comenzando a emprender, duele, te habrá pasado a vos, Sí, duele sí. verdaderamente demasiado y es un sacrificio que hay que estar dispuesto a hacer. Entonces, en ese momento lo importante primero era reconocerlo. Ok, yo sé que voy a lograrlo, porque siempre tuve presente que iba a lograrlo. No sé cómo voy a lograrlo, sé que voy a lograrlo, pero al principio iba a costar, iba a doler. Y eso fue parte del proceso. Estando dentro de esa comodidad, ¿no? Porque ya tenías algo de plata, tenías un puesto, tenías un trabajo asegurado. Vos sabías todavía todo lo que querías, pero ¿cómo lograste tener también ese fuego interno para decir, che, le pongo el freno a esto que es lo cómodo, donde no hay incertidumbre, y me vuelco, sí, de vuelta, vuelvo para toda la incertidumbre, vuelvo al cambio? Es que para ser emprendedor yo considero que hay que tener la cualidad de temerario. O sea, para mí nunca tuvo precio, nunca tuvo valor la comodidad. Como que mismo, si por ejemplo yo hoy dejara de hacer e-commerce, yo dejara de tener mis fuentes de ingreso, no me importaría. O sea, no le doy mucha entidad a ese tipo de cuestiones. Como que mi prioridad siempre fue estar bien, siempre fue sentirme bien. Indiferentemente de lo que esté haciendo, ok, tengo un producto ganador que se está vendiendo mucho ahora, lo pierdo, no me interesa. No me interesa porque no me valgo de esas cosas. En ese momento no me valía del trabajo. Bueno, va al caso, en más o menos octubre de 2024, septiembre de 2024, bien, misma situación, familia destrozada. Mi madre, por suerte, ya estaba bien, mejor de salud, pero económicamente hablando, un desastre, realmente un desastre. Y de un día para el otro, yo ya cansado de mi vida, el mismo día decido dejar la facultad y el trabajo. El mismo día. Me acuerdo que me habían ascendido de puesto en el trabajo a uno de los mejores puestos realmente posibles, que yo lo había manifestado, lo había estado pensando durante mucho tiempo, desde que ingresé, como todo lo que he creado. Primero lo creé acá y lo pensé acá, y me habían ascendido. Yo no era lo que quería, pero sin embargo me autointuía que sí lo quería, me autoinducía que sí lo quería y demás. Ok, me ascienden, duro una semana en ese puesto de trabajo, digo, no, basta, esto no es lo que quiero para mi vida, basta, realmente basta. Ese mismo día, me acuerdo, estaba en el escritorio del trabajo, no le avisé a nadie que renunciaba, pero ese mismo día me fui, todo lo que tenía en el escritorio me lo llevé, me lo guardé en la mochila. Lo dejé vacío, porque sabía que no iba a volver. No le había hecho a nadie que iba a renunciar, no se lo había comentado a nadie. Me vacié el escritorio porque sabía que no iba a volver
Y también ese día tenía un parcial a la tarde, un final de mercados financieros, que me había ido muy bien en el primer parcial, mismo, no me presenté. No me presenté y ese fin de semana le mandé un mensaje a mi jefe, muchas gracias, que esto lo otro, no voy a continuar, gracias por todo, nos vemos. Y lo mismo con la facultad. Y se lo comenté a mi madre, dejé el trabajo, dejé la facultad, no es lo que quiero, nos vemos. Y desde octubre hasta enero, febrero, marzo de 2024, nada de mi vida, nada. 0 pesos, no me salía absolutamente nada bien, muchos modelos de negocio no funcionaban. Me acuerdo que tenía que pedirle prestado plata a mi madre para comprarme unos chicles, a ese punto era la situación. Mis amigos en ese momento, que luego corté relaciones, riéndose, burlándose, hasta que bueno, que ahora vamos a hablar un poco de eso, en marzo ya empieza a suceder la magia y empieza todo este viaje increíble que es donde estamos ahora. Básicamente esa es mi historia. Cuando agarraste ese día, ¿no? Que estabas llenando todas tus cosas en tu mochila, que vos ya tenías tu imagen en tu cabeza de, che, esto ya está, no va más, aunque no se lo habías comentado a nadie, ¿cómo te sentías y cómo te veías para el futuro desde ese momento? Increíble, hermano, increíble. O sea, las grandes decisiones de la vida siempre van a dar miedo. Siempre van a dar miedo. O sea, detrás del miedo que tenemos a enfrentar, que podemos enfrentar, está el crecimiento. Eso sin lugar a dudas. Y siempre teniendo en cuenta de no poner la expectativa de lo que va a pasar detrás de ese miedo. Ese día yo me sentí increíble, porque a mí me pone contento, a mí me hace feliz, a mí me hace crecer la toma de decisiones grandes, la toma de decisiones que te hacen salir de tu zona de confort. A mí y a cualquier persona. Hay algunas personas que lo van a enfrentar, ese tipo de situaciones, y van a tener miedo. Yo particularmente no. No tengo miedo. O sea, yo lo hice con seguridad y con felicidad. Mismo cuando, por ejemplo, voy y me compro el auto que me compré, que más allá del dinero que yo tenga, hay que tomar ese tipo de decisiones. Las hago con felicidad porque estoy reafirmando lo que soy. Estoy siguiendo mi conciencia, que es la voz de Dios. Para mí no hay nada más importante que eso. Lo que me gusta de lo que decís es como que a toda situación vos tratás de reformularla como para hacerte sentir bien. Cualquier cosa. Dejo el trabajo y me da miedo. ¿Qué es el miedo? ¿No? O sea, agarro ese sentimiento y lo transformo para algo positivo y me lo creo, ¿no? Porque eso es lo que va a terminar impactando en tus decisiones, en tu humor, en justamente todo lo que tenés alrededor, el cómo lo resignifico yo dentro mío. Aunque me dé cagazo, aunque me dé un sentimiento de incomodidad, yo me voy a decir a mí mismo y yo me voy a creer que esto es para bien. Porque lo que vos te crees termina pasando, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, es, bueno, dicen fingirlo hasta que sea realidad. Y es exactamente lo mismo. O sea, yo primero creo absolutamente todo en mi mente y luego lo termino materializando en realidad. Pero bueno, para crearlo primero en tu mente y que eso verdaderamente se materialice de la manera que vos querés que se materialice, más allá de que hay que ser perseverante, que hay que tener persistencia y disciplina, también tiene que ser acompañado del sentimiento adecuado, que es lo que vos mencionabas. Entonces, yo cada vez que tomo ese tipo de decisiones, cada vez que tomo decisiones quizás grandes o que me hacen salir de mi zona de confort, lo hago sintiéndome bien, lo hago con el sentimiento adecuado. No dejo el trabajo porque mi vida viene siendo un caos y me siento mal y estoy siendo impulsivo y estoy enojado y por eso dejo el trabajo. No, es una decisión que yo tomo cuando me siento bien, cuando estoy tranquilo y como siempre con fe, que es un estado en el que yo vivo en la mayor parte del tiempo, con fe. ¿Cómo lográs generar dentro tuyo ese sentimiento, ¿no? De positividad, de fe? ¿O cómo también lográs reformular eso dentro de tu cabeza en una situación en la que el 99,9% de las personas verían como algo negativo o como algo malo? ¿Qué trabajo interno haces o qué mensaje te tratás de dar a vos mismo como para tener esa tranquilidad? Bien, la autosugestión en ese sentido es súper importante. Es súper importante para mí y para cualquier emprendedor. Yo siempre digo que el mindset es algo que hay que tener presente todos los días. Porque no es que hay específicamente alguna información que nos va a cambiar, que nos va a salvar. No, es un recordatorio constante. Tiene que ser algo acompañado de los pensamientos adecuados y de los sentimientos adecuados. Mi pensamiento primero usualmente es la vida es efímera. En ese sentido suelo pensar bastante que nada es real, que todo en cierta parte es una simulación y también me lo ha demostrado los hechos a lo largo de mi vida. Todo lo que he querido lo he logrado simplemente porque lo he pensado y porque yo mismo me convencía y me creía capaz de lograr absolutamente todo, al mismo tiempo también porque veo quizás a otras personas lográndolo. Y es como, ok, si esta persona tiene un auto, ¿por qué no voy a poder tenerlo yo? ¿Por qué yo, que tengo las mismas cualidades, que tengo 2 piernas, 2 brazos, una mente, un corazón, lo más importante, un corazón, no voy a poder lograr lo que esta persona está logrando, no voy a poder ser lo que esa persona está haciendo, indiferentemente de qué tan lejos se encuentre, indiferentemente de que no sepa cómo lo voy a hacer, si hay otra persona haciéndolo, ¿por qué no voy a poder hacerlo yo? Y ese es el modelo mental que yo he seguido a lo largo de todos estos años, como dije al principio,
La esencia siempre ha sido la misma, la esencia de todos es una, es la misma que es la esencia del alma, la esencia de Dios. Ahora la cuestión está en de qué te ocupas vos, de esa esencia desde el lado de Dios, hacerla crecer mediante el autoconocimiento, mediante la buena intención, mediante hacer las cosas en relación a lo que tu conciencia te dicta, o caso contrario, no escucharla para absolutamente nada, hacerle caso al ego y decir y hacer lo que la gente te dicta que tengas que hacer, lo que la vida en relación a lo que te han enseñado te dicta que tengas que hacer. Bueno, en mi caso siempre ha sido todo lo contrario. Yo siempre he escuchado a mi voz interna, a mi mente, y muy pocas ocasiones verdaderamente he escuchado a lo que la gente tenía para decirme. Yo siempre me he escuchado a mí y me he hecho caso a mí, y eso la vida la compensa. Siempre que te escuchas a vos mismo, la vida te va a compensar. Yo creo que si me preguntas una sola cosa con la cual quedarte para que consigas lo que quieras en la vida y tengas éxito, escucha a tu voz interior, siempre, sin lugar a dudas. Es que eso es increíble, ¿no? Como siempre te tira la data, ¿no? Y a veces es como que hay tanto ruido, o inclusive eso, que está esa vocecita y vos sentís que tenés que hacer algo, pero después está ese miedo que la gente en general les da más importancia a ese miedo y termina dejándose llevar por eso en vez de por esa intuición o por esa voz interna que en general te termina llevando a los caminos correctos, ¿no? Pero ahora, volviendo un poco a cuando ya empezaste a avanzar, terminaste la facultad, dejaste todo, pagaste tu primera mentoría, ¿cómo fue esa conexión también con el e-commerce? ¿Cómo fueron tus primeros días? ¿Qué viste en ese modelo de negocio que te llamó la atención? Bien, lo que a mí me gustó del e-commerce y cómo llegué al e-commerce fue básicamente por una persona que conocí dentro de la mentoría de Ramiro, que veníamos trabajando en conjunto, nos conocimos simplemente por Discord, por internet, que en ese sentido es increíble las oportunidades que te abre para mí, para cualquiera, porque yo empecé literalmente desde cero con esa persona. Estábamos transitando en ese modelo de negocio, nos dimos cuenta que no nos gustaba, entonces él me comenta un día sobre una persona que hacía e-commerce, que a día de hoy no solo hace e-commerce, sino que también me empezó a seguir él a mí, así son las vueltas de la vida. La cuestión es que yo la contacto en ese momento, y yo esto lo cuento bastante, no tenía el dinero para pagar una mentoría, claramente no tenía el dinero para pagar una mentoría, pero bueno, la cuestión es que esta persona me dice que ingrese igual, que después se la pagaba, que ingresara, y bueno, me insistió por un par de días. Me insistió por un par de días que ingresara a la mentoría, que después se la pagara y demás. Yo le decía que no, le decía que no, le decía que no, porque para mí en ese momento era imposible hacer dinero. O sea, realmente era imposible hacer dinero. Estamos hablando hace un año. Y me termino ingresando, yo le digo, hermano, perfecto, muchas gracias, no te lo voy a poder pagar. No te lo voy a poder pagar porque incluso dándome las herramientas que él me podía dar, con lo bien que le estaba yendo, yo era capaz de con esas herramientas poder lograr algo. Que ahí está la cuestión, ¿no? Que todo parte de la mente al fin y al cabo. Todo parte de empezar a dar tus primeros pasos para poder empezar a dimensionar ciertas cosas. Empezar a dimensionar el dinero, que no lo haces hasta que no tenés, por ejemplo, 1, no dimensionas que puedes hacer 2. Hasta que no tenés 2, no dimensionas que puedes hacer 4. 4 y 8. Y así constantemente para absolutamente todo. La cuestión es que ingreso a la mentoría y me grabo el curso. O sea, empiezo a grabarme todo el curso porque yo dije, no, acá no voy a poder durar 3 o 4 días porque no se lo voy a poder pagar. Me grabo todo el curso y le comento a esta persona que me saque porque no iba a poder continuar, no lo iba a poder pagar. Pero ya todo grabadito. Estaba todo grabadito el curso, estaba todo guardadito porque había que cambiarla, esa vida había que cambiarla. Y yo sabía que era por ahí. Y estuve desde febrero a marzo, mentira, hasta abril, hasta mitades de abril, de febrero hasta mitades de abril, viendo ese curso. Con lo que hoy, gente que quizás ingresa a mi mentoría, ve mi curso y a la semana quiere tener resultados. Yo estuve desde febrero, de inicio de febrero, hasta el 17 de abril que lancé mi primer producto, viendo ese curso sin parar, en repetición, en la casa de mi padre y en la casa de mi madre, con una tablet que te comenté al principio, que se le terminaba la batería, que la tenía que cargar cada un día y que era una tablet que literalmente no podías hacer absolutamente nada. O sea, no tenía computadora para crear la tienda, no tenía absolutamente nada. Ok, empecé a ver el curso, anotaciones, hasta que, bueno, ese proceso que empiezo a transcurrir solo, sin dinero también, el 17 de abril lanzo mi primer producto. Ahora la cuestión está, ¿cómo lancé mi primer producto? ¿Con qué dinero lancé mi primer producto? Revendiendo cursos grabados de internet. O sea, empecé a buscar cursos grabados de internet, infoproductos, me abrí un Telegram, puse a gente a venderme los cursos grabados y se llevaban una comisión. Eso en un mes y medio, 2 meses, para conseguir plata para los testeos. Esa era muchísima mejor opción que buscar un trabajo, que no está absolutamente nada alineado conmigo,
el trabajar en relación de dependencia. O sea, en ese sentido, yo siempre hice verdaderamente lo que estaba alineado conmigo, indiferentemente de los resultados. Y lanzo mi primer testeo el 17 de abril, me acuerdo exactamente, hasta me acuerdo el nombre del primer comprador. Esos son momentos que realmente nunca van a volver. Me imagino que vos incluso también te acordarás de tu primer venta con el e-commerce. Indiferentemente de la posición en la que ya te encuentres haciendo negocios, son cosas que esas no se olvidan. Y el 17 de abril lanzo mi primer testeo y la realidad es que de ahí nunca paré. O sea, me fue bien desde el primer testeo, así como te pasó a vos. Quizás no la exploté, es más, los primeros días estaba en pérdida, pero ni siquiera me enteré. Era tanta la felicidad de yo sentir que había encontrado ya algo que me iba a cambiar la vida con esa fe, tanta la felicidad de haber encontrado un modelo de negocio tangible, que era lo que más me importaba a mí, que sea tangible, que el producto sea real. Eso a mí me da mucho más seguridad por una cuestión más mundana, ¿viste? Por más de lo que se ve. Ok, con esto clavado no me voy a quedar, de alguna forma u otra voy a venderlo. Voy, compro allá, vendo allá, entonces la fe en relación a lo que podía ver ahí se había incrementado, que para mí es súper importante al principio, incrementar la fe por lo que se ve, porque incrementar la fe por lo que no se ve al principio, cuando nada te respalda, puede ser un tanto más difícil. En cambio, en ese momento, incrementarla por lo que se ve a mí me ayudó muchísimo. Y desde ese 17 de abril, que tuve la primera venta, nunca paré, que bueno, es un poco de lo que fue mi proceso en el e-commerce, que ya vamos a hablar. Estamos hablando de justo un año aproximadamente, ¿no? Que estamos en abril. Un año. Exactamente, yo hace un año estaba en la casa de mi padre, estudiando ese curso robado, si se quiere decir, con la tablet rota de mi hermana. Y bueno, no es por aparentar porque yo en ese sentido soy muy humilde, pero hoy vengo en un BMW M3. O sea, a lo que voy, ¿no? En ese lapso de tiempo puede cambiar tu vida tan drásticamente si simplemente decidís que cambie y simplemente vos haces que cambie. Así Sí, de fácil. no, yo creo que son cosas materiales que cualquier persona puede ver. O sea, obviamente te mudaste, hoy tienes una vida completamente diferente donde no está mal la tablet que no se puede cargar, me imagino. Sí, obvio. O sea, Obviamente. es una realidad completamente distinta. Y todo eso, a ver, entonces, tiraste ese primer testeo, ¿cuánto tiempo realmente te tomó como para poder empezar a decir, che, esto va en serio y ya me está dejando plata como para poder vivir de esto, como para poder proyectar en que esto de verdad me puede llegar a dar para el auto, para la casa? ¿Cuánto tiempo tomaste en dimensionar eso? Bueno, bastante tiempo, bastante tiempo. En ese sentido, en lo que refiere a los entendimientos mentales, viste, del negocio, como comentás vos recién, mi proceso ha sido bastante lento, bastante lento. Es decir, por ejemplo, hasta septiembre, agosto de 2024, yo ya había comenzado hace 4 meses, 5 meses, no había entendido que podía comprar un auto. Pero por ese mismo motivo de que yo, en ese sentido, soy bastante despreocupado. Me gusta mucho simplemente disfrutar la vida, hacer en el presente lo que quiero hacer y ya está. El resto viene por añadidura. Entonces yo comencé el 17 de abril a hacer e-commerce y hasta aproximadamente las primeras semanas de mayo no era ni siquiera consciente de que ya estaba ganando dinero. Yo lo único que me fijaba era que estaba haciendo algo que quería hacer. Eso fue en lo único que yo me fijaba y es también en lo único que me fijo hoy. El dinero, en lo que refiere a, por lo menos conmigo, viene por añadidura. Pero hasta que no fue la segunda semana de mayo, ya estaba ganando quizás por semana 300.000 pesos. Que en ese momento era increíble para mí. O sea, venían siendo creo que $1.000 por mes en proyecciones. Pero claro, uno empieza a atar cabos y se empieza a apalancar de herramientas como lo son, por ejemplo, Facebook, que te permiten mucha escalabilidad. Y es como, ok, bueno, si tengo esto así y empiezo a hacer esto acá y esto acá y esto allá, evidentemente voy a poder duplicar, triplicar, cuadruplicar mis ingresos. Y ahí fue cuando empezó a cambiar absolutamente todo el panorama. En tan solo un mes y medio, 2 meses y medio, yo ya caminaba como si fuera otra persona, realmente. Pero no por una cuestión de validarme por lo material o por una cuestión de que era mejor o algo similar, no, sino porque al fin se había puesto sobre este plano todo lo que yo tanto tiempo busqué y todo lo que tanto tiempo prediqué. Y era más como lo logré. Indiferentemente de si en ese momento yo tenía el auto, indiferentemente de si tenía el negocio que facturaba 3 millones, 5 millones, había logrado algo que el 99% de las personas no logran en toda su vida, que es encontrar lo que quieren hacer o dar el paso inicial a lo que quieren lograr. Que eso es lo que quizás muchas personas que hoy están emprendiendo no valoran y se olvidan, que es lo que yo particularmente noto mucho, que dejan de agradecer. Entonces yo desde el principio empecé a tener mis primeros ingresos. Imagínate que recién en julio, yo había comenzado en abril, toqué mi primer millón diario en julio. Cuando hoy el millón diario, ¿en cuánto tiempo se toca con e-commerce? Sí, una semana, 2 semanas. Literalmente, por eso digo que quizás en ese momento los procesos eran diferentes. Los procesos eran diferentes a lo que son hoy. La fricción, la atracción era muchísimo más lenta a lo que es hoy
lo que se puede ver por las redes sociales está como mal acostumbrando a la gente en ese sentido. ¿Te acordás de esa primera vez que agarraste con tus ganancias y dijiste, che, vamos a comprar? O sea, algo que no podías hacer antes y empezaste a notar tus finanzas diferentes también. Sí, yo cuando empecé a emprender, mis objetivos eran dos. El primero, no tener un trabajo en relación de dependencia. El segundo, poder salir a comer. Así de sencillo, o sea, nunca busqué el auto, nunca busqué mudarme al departamento que estoy ahora, nunca busqué tener quizás mucha ropa. Era simplemente no trabajar, poder estar cómodo financieramente y salir a comer. Entonces, lo primero que noté, el primer cambio que noté fue ese. Desde que a mí me empezó a ir bien con e-commerce, a la segunda, tercera semana, nunca paré de salir a comer todos los días. O sea, no hay un día de mi vida, creo, que yo pueda llegar a decir, desde que empecé, no salí a comer. O sea, realmente, si transcurrió un año, 365 días, 366 salí a comer. Eso fue principalmente el cambio que he notado. Quizás después sí, con las primeras ganancias, comprar algo de ropa. Soy bastante de comprar ropa, me gusta verme bien en ese sentido. Pero no mucho más. Sí, después otra cosa que empezó a pasar fue que le empecé a dar mucho a mi madre. Le empecé a dar mucho dinero a mi madre. Si yo agarraba 500, le daba 250 a ella. Eso sin lugar a dudas. Para mí, si yo estoy bien primero, ok, después va a tener que estar bien mi familia. Porque es primordial para mí en ese sentido. Si uno quiere ayudar a los demás, primero ayudarse a uno, sin dudas. Principalmente eso. Yendo ahora un poco a cuando empezaste también a crecer y tener resultados, sé que ahí también empezaste a crecer de una forma muy rápida en un punto. Y este también es un tema que a mí me gusta hablar, ¿no? Cuando ya llegás a lograr objetivos, a crecer, también hay momentos en tu cabeza en que te puede llegar a jugar una mala pasada. Y esto también lo hablamos la otra vez cuando nos juntamos en la cena esa, que has tenido momentos de picos de ganancia, pero en que tu cabeza tal vez se empezaba a llenar de preguntas y de dudas. ¿Qué le pasa a un emprendedor a veces que puede llegar a tener esas caídas? Sí, increíble. Increíble, muy buena pregunta. Lo que ocurrió ahí, que le puede pasar a muchísima gente, por no decir la mayoría de personas que he conocido que han pasado por eso, fue que en ese momento me perdí con el dinero. O sea, me perdí con el dinero, fue un despropósito. Porque ¿qué pasa? Esto más orientado capaz a gente que pasa por una situación, como en realidad la mayoría de nosotros, que no hacía dinero o que no viene de una familia adinerada, empieza a emprender y empieza a ir bien. Entonces, a mí en ese momento que no lo supe reconocer, se me rompió una creencia, que era que para el dinero había que trabajar, que el dinero quizás no se conseguía de una manera fácil. La realidad es que sí, el dinero se consigue fácil. Es un esfuerzo mental bien puesto, simplemente pensamientos bien puestos, ok, o atar un par de cabos y demás, dinero. Entonces, a mí en ese momento se me rompió una creencia porque yo estaba trabajando muy poco y estaba haciendo demasiado dinero. Para lo que fue ya agosto del 2024, con mi tienda de e-commerce, en ese momento era bastante, estaba facturando 200 millones. Pasé a facturar. Pasé de en abril estar en cero a en agosto facturar 200 millones. Entonces, claro, mis ingresos superaron mi desarrollo personal. No soy capaz tan partícipe de eso, pero en ese momento fue una realidad. O sea, yo no era la persona capaz de soportar el dinero que pasé a ganar en agosto. Un niño que era en ese momento pasar de cero a pasar en agosto, que habré ganado unos $50.000, $40.000, no sabía ni cómo estaba pasando, no sabía ni cómo me estaba llegando. Hoy yo con el dinero interpreto que es toda una cuestión frecuencial y de energías. Bien, lo tengo claro, en ese momento no tenía clara absolutamente nada de lo que estaba pasando. Hoy yo me invierto mi tiempo principalmente en interpretar patrones. Yo bastante, en ese sentido, soy bastante de energías. Ok, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué hice esto y pasó esto? ¿Por qué me pasó esto otro? ¿Qué fue lo que hice yo para llegar a esa situación? Bien, en ese momento me pasaba absolutamente lo mismo. La diferencia es que no sabía reconocer por qué pasaba. ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué estoy ganando este dinero? ¿Qué hice para ganar este dinero? Las cosas simplemente pasaban. Que está bien que pasen, pero si podemos además entender por qué pasa todo lo que pasa, mejor, claramente. Entonces, ahí empezó a caer de golpe el dinero. Empecé a irme al shopping todos los fines de semana. Me la pasaba comprándome ropa. Empecé a abandonar el negocio porque yo veía que no hacía nada y sin embargo cada vez ganaba más, cada vez vendía más. Empecé a descuidar diferentes áreas, la atención al cliente, la mercadería, el stock, las demoras. Claramente eso yo lo comento en muchísimas ocasiones porque es lo que le pasa a mucha gente. Empecé a, bueno, en ese momento sobrevender. Empecé también a descuidar mis relaciones porque, como te mencioné al principio, lo semejante atrae lo semejante. Entonces, yo empecé a hacer algo mal en un área y así como empecé a hacer algo mal en un área, lo llevé a otras áreas. Y lo llevé a otras áreas. Entonces empecé a descuidar mi relación, que en ese momento estaba en pareja con otra persona, la empecé a descuidar, empecé a descuidar mis relaciones familiares, empecé a descuidar mis hábitos, empecé a descuidar
mi área financiera, empecé a descuidar absolutamente todo. Así, en agosto, como facturé 200 millones, directamente conocí la fiesta. Conocí la fiesta porque me sentía perdido, me sentía en despropósito. Todo lo que viví durante toda mi vida era falso. Yo toda mi vida deseé dinero, deseé esta vida, y ahora que la tengo me siento mal. Me siento mal. ¿Por qué? Porque me estaba valiendo únicamente de lo material, me estaba valiendo únicamente de lo que se podía ver, de lo que lograba. Pasé de un extremo al otro. Al principio quería emprender para ser libre, para encontrarme con mi persona, y cuando empecé a emprender y tuve éxito, me olvidé de mi persona, que es lo que le pasa a la mayoría. Me olvidé de los hábitos mentales, me olvidé de los pensamientos, de cómo pensar correctamente, porque al fin y al cabo toda nuestra realidad la creamos mediante nuestros pensamientos. ¿Qué pasó? Yo empecé a pensar mal. Mi realidad externa era completamente la interna. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió después? Mi realidad interna, que seguía siendo mala, se terminó coincidiendo con mi realidad externa. ¿Por qué? En agosto empecé a ir a las fiestas electrónicas y estuve mucho tiempo metido en eso, todos los fines de semana, mientras yo tenía el negocio facturando. Agosto, todos los fines de semana, en ese sentido, fiestas, drogas, alcohol, todo. Agosto, septiembre, octubre. 3 meses completos en los que de 12 fines de semana, 12 habré ido a fiestas. O sea, literalmente estaba destruyéndome, estaba destruyendo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque era esclavo de mis pensamientos, no estaba controlando a mi mente. Entonces, moraleja, en ningún aspecto, en ningún sentido, lo material va a aportar a tu vida, va a solucionarte algún aspecto de tu vida. Es simplemente una añadidura. ¿Y de qué viene esa añadidura? Del trabajo mental interior, del trabajo en relación a lo que se dice el ser, del trabajo en relación al desarrollo personal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al principio de mi proceso yo empecé a cuidar mi interior, empecé a cuidar mi mente, empecé a cuidar mis pensamientos. Consecuentemente, en el mundo externo se vio reflejado mi mundo interno. La vida me otorgó un modelo de negocio exitoso, me otorgó relaciones con las que podía crecer, me otorgó en ese momento quizás una pareja que me ayudaba con el negocio, me otorgó resultados en relación a lo financiero, mi físico mejoró. Empecé a descuidar mi mundo interno porque mi mundo externo había respondido. Entonces, consecuentemente, mi mundo externo respondió a mi mundo interno, que era completamente malo. Perdí absolutamente todo. Perdí el negocio, perdí mi relación, la perdí mi físico, perdí la cordura mental, perdí mis hábitos, perdí absolutamente todo. Qué locura, ¿no? O sea, porque deseaste tanto, tanto, tanto eso y cuando llega es muy diferente, ¿no? Porque pensás, ok, con esto va a llenarse ese vacío, con la fiesta, con la ropa, con la plata, con el auto, con el departamento, con esto. Y en ese momento tu cabeza, ¿qué decía cada vez que gastabas y gastabas y gastabas y gastabas más? No quería absolutamente nada de todo eso. Nada de todo lo que yo siempre había deseado lo quería. Entonces ahí aumentaba el bucle. Porque era como, ¿por qué? Si vos toda la vida deseaste esto que tenés ahora, ¿por qué te sentís tan mal? ¿Por qué no lo querés? La pregunta nunca fue hacia verdaderamente dónde tenía que ser. A que no estaba actuando en congruencia a la persona que yo siempre quise ser. A que no estaba siendo yo, quien yo verdaderamente tenía que ser. Porque todos tenemos a nuestra alma, todos tenemos a nuestra conciencia, todos tenemos acceso al universo. Dios, o como quieras llamarle, es real y actúa para absolutamente todos. En la medida que vos no estés actuando, indiferentemente de si querés o no, en la medida que vos no estés actuando en congruencia con el universo, en la medida que vos no estés actuando en congruencia con Dios, o te vas a sentir bien porque lo estás haciendo o te vas a sentir mal. No hay puntos medios. Yo no lo estaba haciendo y tenía claro que tenía que hacerlo, que es peor. Cuando tenés claro las cosas que tenés que hacer y sin embargo no las haces. Entonces es un bucle que nunca termina. Es terrible ese punto porque te digo que a mí también me pasó hace un par de años, que justamente por eso ahí terminé yo yendo a Shadows, terminé yendo a meterme en todo ese mundo, porque yo ya había logrado esos objetivos de plata y estaba en ese mismo punto de, che, lo logré, ¿por qué no estoy bien? ¿Qué me pasa? O sea, es muy duro saber que lograste tus objetivos y que no te llenan. Entonces, una cosa que comparto ahí 100% es eso, ¿no? Es la plata no te va a dar la felicidad si vos no estás pleno ya desde antes. La plata te va a dar cosas que te da la plata, sí, un viaje, una experiencia, pero esos son cosas que son temporales, o sea, te dura un ratito. Terminaste de comprarte la remerita esa, terminaste de comprarte el reloj, volviste a tu casa, te sentaste un rato y ya se te pasa. O sea, el auto, la emoción dura una semana, el departamento, las vistas, la emoción dura 3, 4 desayunos que miraste un rato y se te pasó. Pero después es internamente cómo estoy, qué tengo que trabajar, qué tengo que reconocer y qué tengo que cambiar, ¿no? Exactamente, y bueno, ahí ingresa definiéndolo en una oración la persecución del propósito. La persecución del propósito, eso es lo que verdaderamente te va a hacer levantar absolutamente todos los días. Que bueno, en ese sentido, cada uno va a tener que hacerse las preguntas adecuadas, va a tener que inducirse al autoconocimiento que le haga falta inducirse,
para poder alcanzar esas preguntas, que no sé si estrictamente siempre quedan claras, como, ok, mi propósito es este. Yo hoy, por ejemplo, reconozco que mi propósito es ayudar a las personas, indiferentemente en qué área lo hago, ya sea desde lo que tiene que ver con lo mental, ya sea desde lo que tiene que ver con el negocio, indiferentemente cuál sea el área, ayudar a las personas. ¿Por qué? Porque particularmente yo soy feliz, me siento pleno en ese aspecto, dando, porque en el dar está el recibir. Eso es algo de lo que yo en todo este camino, desde que empecé a dar mi giro, he descubierto, me mantengo en esa frase, me mantengo en ese lema, y así es como más o menos funciona mi vida, y así es como yo básicamente funciono. En base a eso, y la vida constantemente continúa dándome más. Ok, yo doy y recibo, porque al fin y al cabo tenés que ser la fuente de lo que deseas recibir. Si vos das odio, vas a recibir odio, que es lo que me pasaba a mí en ese momento. Yo entré en un estado en el que odiaba todo. Me levantaba, me acuerdo que no me quería despertar porque no quería involucrarme en el negocio. Y eso le pasa a muchísimas personas. No te querés despertar porque no querés vivir tu vida. Te querés escapar de tu vida. Indiferentemente de si estás en un trabajo, indiferentemente de si estás emprendiendo y tuviste lo que se llama éxito, te querés escapar de tu vida. No me quería despertar, no quería responderle a mis empleados, no quería ver mis campañas en relación a lo que nosotros hacemos, no quería ni siquiera ir a entrenar. El único que pensaba yo era en ese momento en la fiesta. ¿Por qué? Porque era el único momento en el que desconectaba entre comillas, más bien no pensaba en todo lo que tenía que enfrentar. Porque detrás de todo lo que yo estaba evitando, ¿qué estaba? Mi crecimiento, que es lo que le pasa a muchas personas. Le tienen miedo a lo que puede llegar a pasar, sí, por el crecimiento que pueden llegar a enfrentar y todo lo que eso conlleva. Porque bueno, vamos a ir a eso después, pero ¿qué pasó? Yo, en octubre, llegué a un punto en el que estaba cansado nuevamente de mi vida. Cansado. Así como estaba cansado antes de comenzar a emprender, estaba cansado de la vida que estaba teniendo ahora. Todos los días me levantaba y me sentía mal. Me sentía mal. Remontándonos, ¿por qué fue que yo logré todo lo que logré? Porque en ese momento me sentía bien. Todo lo que he logrado, y si presta atención, cualquier persona que haya logrado algo y quería lograr, ¿por qué lo logró en ese determinado momento? Porque se sentía bien. Que en lo que refiere a mi vida, mi principal objetivo siempre es sentirme bien. Yo lo único que busco es sentirme bien. El resto es añadidura, pero quiero sentirme bien. Porque indiferentemente de lo que pase, sea bueno o malo, indiferentemente de si me compro este auto o me compro este otro, lo importante es que yo me esté sintiendo bien. Porque si yo me compro ese auto pero no me estoy sintiendo bien, significa que hay algo más importante que esa situación en sí, que no está pasando o que no está ocurriendo o que no está funcionando como debería funcionar. Entonces lo demás tampoco va a funcionar. Entonces yo en octubre me encontré ya en un punto límite que realmente me estaba destrozando con las drogas. Me estaba destrozando con las drogas, así como yo comenté que tuve problemas familiares, que tuve a mi madre en brazos porque no sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos cómo iba a salir esa situación. Yo volví a lo mismo, porque así puede ser el humano. Llegó un punto en el que me encontré un domingo, que ahora, bueno, vamos a hablar un poco más sobre eso, cansado de mi vida y nuevamente la vida, el éxito es una decisión. Y decidí que quería cambiar y que nunca más iba a volver a pasar por los malestares que estaba pasando, porque los había pasado durante toda mi vida y que las cosas no iban a ser nunca más de la manera en la que venían siendo y han sido siempre. Y iba a cambiar. Y bueno, ahora acá estamos. Sé que ahí tomaste una decisión de también acudir a otras personas a que te puedan ayudar. Sé que ahí también hiciste varios cambios. ¿Querés contar un poco sobre qué fue lo que pasó? ¿Qué decisiones tuviste que tomar? ¿A quién te acercaste? Bien, bueno, yo en ese sentido nunca fui muy partícipe de acercarte a personas, ¿ok? Nunca fui muy partícipe de pagarle a alguien, porque ¿quién me va a enseñar? Ego, básicamente. Pero ¿qué es lo que hoy entiendo también desde mi posición de mentor con 200 alumnos? Que vos no terminás necesariamente pagando una determinada información, porque al fin y al cabo la información está en todos lados, sino cómo te transmite la información la persona que está detrás de todo eso, de la persona que vos elegís. Entonces, yo en ese momento, el 27 de octubre de 2024, 25 de octubre, hace literalmente 4 meses y pico, decidí acercarme a Matías Cardoso. Porque en lo que yo veía, en lo que yo veía en mi mente que quería ser, en el modelo mental que quería elegir, en la persona que quería ser nuevamente, él era la persona que representaba eso. ¿Por qué? Porque bien, él tenía todo lo material que yo tenía, pero se sentía bien. Y además seguía trayendo más. Y además tenía relaciones. Y además tenía físicos. Y además tenía hábitos. Entonces fue como, ok, esta persona tiene todo lo que yo quiero tener, pero además tiene todo esto que yo no estoy teniendo. Entonces evidentemente hay algo que estoy haciendo mal. Ojo, yo ya teniendo resultados monetarios,
Me acerqué igual a esta persona. Entonces, ese domingo, yo el sábado había salido, me había destrozado, ese domingo decido cambiar. Fue como, ok, yo hace mucho vengo pensando en todo lo que está mal y sin embargo vengo en la inacción, vengo en la procrastinación. Basta. Decido cambiar. Mi vida va a empezar a ser de esta manera. Que esto va para mí y va para cualquiera que esté viendo el podcast. Cuando quiera y donde quiera puede decidir cambiar su vida para lo que quiera, con lo que quiera y hacer lo que quiera. Yo en ese momento dije, ok, voy a cambiar mi vida y voy a empezar a sentirme bien. Me voy a acercar a esta persona, le voy a pagar, no le voy a preguntar qué es lo que ofrece, no le voy a preguntar absolutamente nada, él es lo que quiero ser, me voy a acercar a esta persona y le voy a pagar, voy a estar cerca de él y voy a escuchar a ver qué tiene para decirme. Nada más, nunca fui con ninguna expectativa. La cuestión es que simplemente una mañana le hablo, hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuánto sale tu mentoría VIP? ¿Puedo ingresar? Bro, ¿cómo estás? ¿Qué esto lo otro? Bien, te pago. Listo, nos vemos. Tenemos una llamada tal día. Y bueno, ahí fue que empezó todo a cambiar, básicamente. ¿Cuáles fueron esas palabras o con qué te quedaste de esa primera llamada también con Mati? Que fue lo que hizo también tu cambio después, ¿no? En la persona en la que hoy también te convertiste. Me acuerdo que la primera llamada con Mati, esperemos que él no vea esto. En la primera llamada con Mati, yo había salido la noche anterior. No, que por favor no lo vea. Y estaba destrozado. La frecuencia, pero por el piso. Fue como la despedida. Yo en ese momento dije, ok, me despido, nos vemos. Ahora después de este día, de verdad que va a cambiar. Y me acuerdo específicamente que él me dijo, después de todo el dinero que yo le dejé a él, yo a él le agradezco por solo una cosa que me dijo, que fue, estás siendo egoísta, me dijo. Nada más. De todas las cosas que hemos hablado a lo largo de todos estos meses, me quedo con una sola cosa que fue, estás siendo egoísta. Entonces, ¿dónde está el valor de todo eso? En acercarte a las personas adecuadas, que tienen los pensamientos adecuados en absolutamente todo momento, que está vibrando en la frecuencia que vos querés vibrar. ¿Por qué? Porque particularmente yo que soy creyente de eso, le bajan mensajes el de arriba, le bajan mensajes el universo, que es lo que pasa conmigo hoy, que tengo un nivel de fe tan grande que cualquier persona que se acerca a mí con una duda, con alguna consulta, yo se lo voy a transmitir con un nivel de fe tan grande, indiferentemente de si es eso lo que verdaderamente tenía que hacer o no, que esa persona va a ir, lo va a escuchar, lo va a aplicar con un nivel de fe tan grande como el que yo le transmití, que va a terminar teniendo el resultado que estaba buscando, indiferentemente de si sea con esa herramienta o no, que lo termina logrando. Entonces, ¿qué pasó? Él me transmitió su nivel de fe, básicamente, y mediante esa frase cambió absolutamente toda mi vida. ¿Por qué? Porque yo reconocí que estaba siendo egoísta con que, por ejemplo, todo el dinero que a mí me ingresaba por mis tiendas de e-commerce, siempre buscaba quedarme con más, siempre buscaba mi beneficio propio por encima del de los demás, ya sea mis empleados, ya sea los clientes, ya sea quizás algún que otro familiar que alguna vez me da una mano con algo, yo siempre buscaba quedarme con todo el dinero posible. Entonces, primer punto que pude reconocer. Segundo punto, todo lo que yo sabía, todo con lo que pude cambiar mi vida, todas las herramientas que desarrollé, no se las estaba enseñando a nadie. Me las estaba quedando únicamente para mí. Indiferentemente de si cobrar, indiferentemente de si no, que eso es un punto completamente aparte, me las estaba quedando para mí. No le estaba dando mi conocimiento al mundo, no estaba dando mi fe al mundo. No estaba transmitiéndole mis pensamientos, que para llegar ahí evidentemente fueron buenos, al mundo. Entonces, él me comentó eso y desde ese momento a mí me hizo un clic la cabeza, porque fue realmente desde ese punto de partida que yo, en mayor o menor medida, empecé a transmitir todo lo que yo podía dar por Instagram y de ahí absolutamente todo cambió, porque rompí el miedo a la crítica. Eliminé muchísimos miedos, que era el de mostrarme, porque yo era una persona que cuando me acerqué a él tenía la cuenta en privado, una foto en negro, no tenía publicaciones, no tenía historias. Solo por esa frase que él me dijo, yo cambié absolutamente todo el rumbo de mi vida. Entonces, ¿dónde está la diferencia en personas como él, en personas como yo, que tenemos estos resultados de tales magnitudes, con las que quizás no los tienen, indiferentemente de si no es por el factor de que tienen que seguir perseverando y están en otra parte del proceso y demás, sino con la gente que estrictamente no los va a tener, en el sentido de que no son agradecidos. No son agradecidos o verdaderamente tienen mucho ego para no escuchar a las personas que verdaderamente tienen que escuchar. Porque yo tranquilamente podría haberme quedado diciendo, no, esta persona vende humo, dice estupideces, que esto, que lo otro, pero no, ¿me entendés? O sea, era una persona completamente alineada, que yo reconocí que estaba donde quería estar, aunque yo estuviera ganando también unas cantidades de dinero similares. Entonces, ok, te voy a pagar, voy a escuchar a ver qué tenés para decirme porque vos estás viviendo la vida que yo quiero vivir, entonces te voy a hacer caso. Y simplemente por ese lema yo cambié absolutamente toda mi vida y acá estamos. Qué increíble, o sea, en 2-3 meses, o sea, ahí fue el cambio más grande en cuanto a la parte mental, ¿no? Porque ya la plata en ese momento hacías y eso ya no te iba a cambiar tanto. Ahora, creo que la plata también es importante y yo creo que también eso va a inspirar a la gente. Hablando de e-commerce, ¿no?
¿cuánto fue la máxima cantidad de ventas, si se puede decir, en un mes en cuanto a productos y cuánto también fue la facturación y más o menos qué márgenes se está hablando? Mira, en e-commerce lo máximo que facturé antes de acercarme a Mati fue en octubre, 350 millones de pesos. En ese momento era una muy buena cifra y hoy claramente también lo es, sin lugar a dudas. Y no me acuerdo cuántas ventas tuve, pero si hago un poco de memoria habrán sido algo de 6.000, 7.000 ventas ese mes porque tenía un ticket bastante alto, de 90.000, 80.000 pesos. Entonces, si no hago mal cálculos, habrán sido 6.000, 7.000 ventas. Imagínate que, bueno, ese mes me fui hasta Paraguay, en el sentido de que hay personas que no están dispuestas a mover el orto. La mayoría de las personas que están haciendo e-commerce no están dispuestas a moverse, no están dispuestas a sufrir. ¿Ok? O sea, están muy mal acostumbrados. Yo en ese momento agarré, me pegué un viaje a Paraguay, fue horrible ese viaje, los lugares en los que me metí no los disfruté en absoluto, pero al contrario también los disfruté. Porque incluso en las cosas feas, en las cosas malas, podemos encontrar el disfrute. Entonces en ese momento me fui a Paraguay, pegamos ese viaje y completamos ese mes de 350 millones facturados. Y bueno, hasta hace poco tuve mi nuevo récord, que fue 100 millones facturados en un día y 280 millones facturados en una semana. Será 2 semanitas y pico. 280 y más o menos esos márgenes estamos hablando de 20-25% siempre, ¿no? Y fue 30%, sí. En esos casos 30%. O sea, $30.000 en un día y aproximadamente habrán sido $90.000 en una semana. Sí, 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 sí. $90.000 de ganancia en una sola semana, vendiendo ¿cuántos productos? ¿Un producto? ¿Dos productos? Dos productos. Dos productos. Dos productos que, bueno, ahora por cómo funciona el modelo de negocio, que claro está para absolutamente cualquiera que lo practique, quizás no se me están vendiendo tan fuerte, pero siempre está en saber aprovechar las oportunidades. Siempre está en estar bien posicionado, siempre está en tener la visión, básicamente, que son cosas que vas a ir implementando conforme empieza a transcurrir el proceso. Algo que yo veo en el modelo del e-commerce es como que veo que no hay grises, ¿no? Es como o te está yendo mal o la reventaste toda y estás haciéndote 10 lucas, 15 lucas por mes, ¿no? Puede ser que sea algo así en general con las personas, porque una campaña que es mala la pagás y perdiste un poco de plata, pero cuando encontraste un producto bueno, te puede pasar algo así. Sí, 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 es algo que yo predico bastante. Le digo siempre a mis alumnos, ok, mi objetivo siempre está puesto en buscar un producto realmente rentable, que sea explosivo, que pueda llevarse a un extremo, como mencionaste vos. Ahora, sí existen productos quizás rentables, que pueden mantenerse y nos pueden llegar a traer un ingreso. Yo particularmente no tengo el ojo puesto ahí. Ustedes en ese sentido, si encuentran uno, no sean tan ambiciosos de descartarlo por el hecho de que no sea un producto que realmente explota. Hay quizás en ese sentido un punto más medio, pero es muy pequeño. O sea, es un producto que te puede llegar a dejar una rentabilidad baja y tal, pero también se te va a morir rápido. Entonces, bastante cumple eso que mencionás vos de los extremos en lo que refiere al e-commerce. O vendés realmente muy, pero muy, muy fuerte, o no vendés. Y apagaste la campaña a la mierda y buscas el siguiente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay que entrar mentalizado. Es así, al fin y al cabo. O te compensa en grande porque perseveraste y lo seguiste haciendo, o no te compensa porque te dio fuerte, porque no te funcionó, no te funcionó, no te funcionó y te rendiste. Al fin y al cabo, un poco como lo es todo, ¿no? Una persona que hoy arranca con e-commerce, ¿cuál dirías que sería el paso a paso? Y también, ¿qué cagadas crees que no tendría que mandarse como para poder avanzar más rápido? Bien, para no mandarte cagadas con e-commerce desde el principio y tener las cosas un poco claras, lo primero que tiene que entender la persona que está comenzando es que no se tiene que dejar llevar por lo que ve de los demás, ¿ok? O sea, yo incluiría un poco más ahí lo que tiene que ver el aspecto mental. Porque hay tanta gente hoy haciendo e-commerce y hay tanta información y al mismo tiempo desinformación que una persona que está comenzando se puede llegar a informar mal por quizás algo que esté por ahí o por allá, o se puede llegar a comparar con una persona y eso puede sacarlo del carril. Entonces la primera cuestión es que se enfoque únicamente en lo que está haciendo él, que elija a una persona que le enseñe para no mezclar información y se quede con absolutamente todo lo que le diga esa persona. Eso como primer punto. Como segundo punto, que su proceso es único. Es decir, una persona puede procesar más al principio una cantidad de información y sin embargo, aunque procese más al principio una cantidad de información, después puede quedarse en el camino, ¿ok? Ya sea por cómo procesa información, por lo mental y demás. En cambio, una persona puede procesar la información mucho más lento al principio, pero después puede mantenerlo más distendido en el tiempo, que por ejemplo fue mi caso. Entonces, esa es la primera cuestión. Hay personas, lo veo mucho ahora, que empiezan a hacer e-commerce y planean la primera semana, la segunda semana ya tener resultados, cuando eso no es así para nada. Para nada, menos en los negocios. Puede pasar si tenés un poco de suerte. A mí me pasó, sí. Pero yo lo hice desde el desconocimiento. O sea, yo tiré una campaña, como te dije, yo estaba así, miré a mi novia, vi que tenía a mi novia,
Dije, ella tiene esto y a ella le gusta comprar mucho. Dije, este producto puede ser, pum, la pegamos. Pero después de eso puede ser que sea, o sea, realmente fue suerte eso. Sí. Y hay mucha gente que le va a llevar más tiempo. Y también, a ver, 7 años, 8 años de experiencia en negocio suma algo, yo creo, para todas esas cosas. Pero, a ver, yo creo que no existe un modelo de negocio hoy que yo vea así a simple vista. Y yo empecé e-commerce ahora, hace 3, 4 meses, justamente por eso, porque veo la explosión que la gente puede tener, obviamente, después de aprender y entender lo básico. Pero el crecimiento ese es una locura. Y también lo veo con muchos alumnos tuyos que, a ver, obviamente esto tiene que saberlo todo, ¿no? Nada te garantiza nada. No es que agarrás y le pagas a Santi y Santi, no, sí, ahora conmigo vas a facturar por garantía de contrato. Sí. Eso es una estupidez y el que lo hace me parece una ridiculez. Pero sí que tenés alumnos que la verdad la están rompiendo hoy en día. O sea, ¿cuál crees que es la diferencia tal vez entre la gente que está allá afuera tal vez enseñando cosas y la gente que está hoy en día con vos? ¿Por qué tienen tantos resultados también? Mira, la diferencia clave, más allá de la repetición constante de mindset que yo aplico, porque claramente en un negocio únicamente con el mindset no nos quedamos, hay que tener la información correcta sin lugar a dudas. La diferencia clave, hablando más teóricamente de lo que es el e-commerce, es en la creación de ofertas, sin lugar a dudas. O sea, yo hago muchísimo, pero muchísimo hincapié en la creación de ofertas, pero además no es que es una perspectiva muy compleja. Simplemente yo les recuerdo constantemente la manera en la que tienen que ver las cosas, ¿ok? Y de qué forma va a funcionarles. ¿Por qué? Porque el mercado de las réplicas claramente es el que vende acá en Argentina, por el tipo de cliente que hay. Más allá de si algunos piensan que está bien vender réplicas o no, ok, es lo que vende y la gente lo quiere y la gente lo acepta. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que yo les suelo decir? Bien, ustedes van a aprender réplicas, perfecto. Pero su perspectiva tiene que estar puesto en lo que no se está vendiendo y si hay demanda. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo común en relación a lo que todos los mentores enseñan? Andar a la biblioteca de anuncios, hablando de e-commerce, y copialo. Agarra esto y sacalo vos también. O agarra esto y cambiale esto y sacalo vos también. No. Entonces, mi perspectiva, ¿dónde está puesta? Ok, reconocer mercados en los que hay demanda, indiferentemente de si es grande o no, hay demanda y la oferta no existe, básicamente. Porque si yo tengo 3 personas que están demandando un determinado artículo o tengo 10 personas que están demandando un determinado artículo, indiferentemente de la cantidad que haya demandando eso, si no hay nadie vendiéndoselo, yo a esas 3 o a esas 10 se lo voy a vender. Entonces, ¿dónde está la diferencia de los resultados de todos los alumnos que tengo facturando, más que lo que facturan literalmente cualquier otro en Argentina? En que están vendiendo cosas que fueron los precursores en relación a la oferta que están vendiendo. Que están vendiendo algo que no hay nadie más vendiéndolo. Obviamente después lo copian todos, porque funciona así el negocio. Te habrá pasado a vos también. Me lo copiaron. Te pones a vender algo y de repente a la semana, boom, 10 monos vendiendo absolutamente lo mismo con tus anuncios. Ok, eso está bien que pase. Ahora, es preferible que sea vos al que te lo hagan a que seas vos el que lo estés haciendo. ¿Por qué? Porque el primero que lo haga va a ser el que más dinero esté ganando. Entonces, básicamente la mentalidad está puesta en torno a eso. Estate constantemente buscando una oferta que no hay nadie más vendiendo. Y 4, 5, 6, 7, 8 alumnos que tengo facturando ahora mismo en 10, 15, 20, 30 millones, están cumpliendo todos con ese factor, que están vendiendo algo para lo que hay demanda y no hay oferta. ¿Y cómo llegamos a la situación en la que encontramos una oferta que hay demanda y no hay oferta? Simple. Por ejemplo, lo que yo les comento que hagan es buscar nichos que se estén vendiendo mucho. Esto va para todos los que hacen e-commerce. Por ejemplo, las Adidas Galaxy las habrás visto. Las Nike Zoom las habrás visto. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Bien, ahí vos tenés un estereotipo de cliente general, ¿ok? ¿Por qué? Porque vos usarías esas zapatillas, yo las usaría, ellas las usarían, tu mamá, tu hermana, tu novia, tu papá. Bien, cualquiera se pondría esas zapatillas, perfecto. Ahora, si empezamos a desglosar ese nicho de zapatillas, tenemos un tipo de cliente que exige otras cualidades, que exige otras especificaciones, que quiere las zapatillas para usar otra cosa. Bien, esas son las preguntas que te tenés que hacer vos en relación a los nichos que se te abren. ¿Y cuál es ese cliente? Porque ¿cuál es el problema de la mayoría de las personas que hacen e-commerce? Que no saben a quién le están vendiendo. No se hacen la pregunta de cuál es el cliente al que yo le estoy vendiendo. Entonces, tan solo haciéndote ese tipo de preguntas y reconociendo en relación a lo que ves de la sociedad argentina, qué tipo de cliente podemos encontrar en un determinado nicho que se está vendiendo mucho, podemos encontrar consecuentemente una oferta que se va a vender mucho también. Porque ¿cuál es el problema de la mayoría? Que salen a vender algo para lo que no tienen demanda. Ok, sí, creaste la oferta, perfecto, pero no tenés demanda. Entonces por eso no estás vendiendo. Y después te dicen, no, el testeo no me funcionó, o vengo testeando y no me funciona. Claro, porque no le estás vendiendo a nadie, porque no hay nadie que te compre lo que querés comprar. Y sacaste algo validado que ya está vendiendo a alguien. Bueno, con más razón, hay demasiada oferta. Es simplemente esa perspectiva que yo le hago aplicar a mis alumnos, que es básica, pero que la realidad, la competencia es tan mala, porque
las personas que hacen e-commerce, que son quizás chicos de nuestra edad, no saben hacer e-commerce, no saben hacer negocios porque son nuevos, así como yo lo fui el año pasado, pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros sí podemos adelantarnos a eso, básicamente, porque estamos haciendo las cosas con otra mentalidad, con otra perspectiva. Uno de los videos que más me gustó fue el de la creación de la oferta. Y me ayudó muchísimo a cuando lancé el producto. Y cuando vos decís 10, 20, creo que esto está bueno explicar. Cuando decís 10, 20, 30 millones, son al día. O sea, Claro, son sí, al sí, día. sí. No son al mes, ni a la semana, son al día. Yo ya sé la respuesta, pero quiero que también puedas explayarte un poco más vos. A ver, yo cuando me empecé en el e-commerce y cuando tenía la idea de empezar en el e-commerce, una de mis ideas y una de las cosas que yo tenía en mi cabeza era, ya hay demasiada gente. O sea, ya entre Mati, entre tu mentoría, entre la de un par más, digo, che, esto está plagado. O sea, hay demasiada gente haciéndolo. Ya prácticamente no queda forma de poder meterme a este mercado, ser competitivo y poder ganar plata en serio. Porque sí, capaz que puedo hacer un par de ventas o no. Pero desde mi experiencia, claramente los resultados funcionaron y fue algo que me permitió ganar mucha plata en poco tiempo. Pero ¿cómo lo ves vos de acá en adelante? ¿Crees que sigue siendo algo que va a poder seguir metiéndose gente? ¿Cómo crees que se viene el mercado para la gente nueva? ¿Y qué cambios crees que puede llegar a haber también que puedan impactar en el día a día de los que ya lo están haciendo? Bien, perfecto, buena pregunta. Y los cambios que yo considero que se van a venir en el e-commerce, la primera cuestión a tener en cuenta es que consta de 3 olas, llámese, que como pasó también en mercados internacionales. La primera ola, que ya pasó, que es donde se metieron absolutamente todos, que bueno, yo fui de los precursores y demás. La segunda ola, que es esta, donde ya el mercado te empieza a hacer una limpieza natural, estarás viendo. ¿Cuánta gente por cuestiones de pasarela de pago se está quedando sin vender? Muchísima. ¿Cuánta gente es por una cuestión de que, por ejemplo, Tienda Nube, que es el software que se utiliza para crear las tiendas, se está quedando sin vender porque eliminan las tiendas? Entonces, darse cuenta de que en ese sentido el mercado ya está haciendo una limpieza natural. Segunda ola, sofisticación, básicamente. Tenés que empezarte a sofisticar en relación a lo que vendés, cómo lo vendés. Algo tan sencillo como la plantilla de la tienda, por más minúsculo que parezca, realmente hoy por hoy hace la diferencia. Algo tan sencillo como la manera en la que planteás la oferta en la página web hace la diferencia. Y bueno, después la tercera ola, que sería ya la creación de marca, en donde todos los que quieran pensarlo como un modelo de negocio a largo plazo tengan que apuntar. Pero si yo haría el hincapié en una cuestión específica para poder seguir trabajando con e-commerce hoy, con toda la gente que está ingresando, volveríamos a lo mismo. Buscar constantemente, vender cosas que la mayoría de las personas no están vendiendo, o mismo también comenzar a buscar otros nichos fuera de lo que nosotros conocemos. Incluso tengo a un amigo que fue con el que yo empecé a hacer e-commerce, que está empezando un e-commerce de hongos adaptógenos. Entonces, ¿en dónde termina estando la cuestión? En básicamente empezar a buscar donde la gente no está buscando. Entonces, sí, va a haber competencia, va a haber gente ingresando, pero de cada 100 que ingresan, 99 no sirven para nada, no saben hacer las cosas. Y lo más importante es que no tienen algo claro planteado, no piensan en asentar bases, no piensan en crear estructuras. Entonces, es así de sencillo, castillos de arena, le dicen algunos, que construyen. Entonces, no tienen estructura, simple, se van a caer. ¿Cuántas tiendas vamos a ver que crean algo, en una semana, 2 semanas están vendiendo y a las 2 semanas lo volvés a buscar y no están más, ¿me entendés? Entonces, no es competencia real. Para los que creen estructuras, van a poder mantenerse. Así de sencillo. Una cosa que tiene de bueno y de malo, justamente que también decías vos ahí, el e-commerce, es que tiene una barrera de entrada muy baja. O sea, cualquier persona hoy con $50, internet y una computadora puede ponerse a vender y puede irle bien. Que eso es lo bueno y lo malo, ¿no? Lo malo por la competencia, pero lo bueno porque puede entrar cualquiera. Ahora, justamente eso, crear una marca, hacer un producto completamente diferente, esto de los hongos, son barreras de entrada que le complica más la entrada a otra gente para competirte y que te hace diferenciarte más, y justamente eso es lo que vos ves para los próximos años también. Sí, sí, exactamente. Y también una cuestión de que, por ejemplo, personas como yo, cuando ingreso al mercado con un producto nuevo, por ejemplo, ingreso fuerte. Entonces, sí, obviamente una persona que ingresa al mercado con $50 puede hacerlo, puede entrar y demás, pero empiezan a aparecer personas como yo o otras personas que nosotros conocemos que empiezan a expandir su visión, empiezan a ampliar su perspectiva de por qué pasa todo lo que pasa, que es fundamental entender por qué pasa todo lo que pasa en absolutamente todas las partes del proceso, no dejan nada al azar e incluso le terminan complicando las cosas a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque hoy vos vas y lanzas ese producto, lanzas estas zapatillas, para mañana voy y lo lanzo yo con el quíntuple de presupuesto y te limpio. Entonces, en ese sentido sí empieza a haber complicaciones para gente que simplemente no presta atención al por qué pasan las cosas que pasan. Excelente, excelente. Ahora, en cuanto a lo personal y toda tu marca personal también, veo que lo haces
un poco diferente al resto, ¿no? Porque hoy en día yo creo que mucha de la gente que está haciendo contenido tiene un montón de gente que tiene haters y todo, y vos creo que lograste también trabajar de una forma diferente. No digo que no los tengas, pero lo haces con un enfoque diferente. ¿Qué haces vos a la hora de crear contenido o qué objetivo también tuviste a la hora de empezar como para diferenciarte del resto también y que también tanta gente hoy en día esté siguiéndote y esté dentro de tu comunidad, que son una barbaridad de gente? Bien, sí, sí, sí. Lo que yo hago para diferenciarme en relación a mi contenido y mi marketing, la primera cuestión es que soy completamente auténtico, que es algo que no abunda dentro de las redes sociales. Incluso las personas que vos consideras que están siendo auténticas no están siendo auténticas. Entonces, yo en ese sentido estoy siendo completamente auténtico y en mis pilares en relación a principios y valores está ese, ser el 101% del tiempo completamente auténtico, así tenga que decir algo que a muchas personas no les va a gustar y no me va a beneficiar, yo voy a decirlo igual, indiferentemente de si sea algo que puede llegar a afectar a mi reputación, como si no. Que usualmente no suele serlo, por la segunda cuestión de que yo no estoy nunca fijándome en lo que hace la gente. Entonces, me mencionaste eso de que no tengo haters. Es porque a mí no me interesan los haters. Es porque yo no voy a señalarte lo que estás haciendo mal vos, porque yo no voy a señalar tu panza, porque yo no voy a señalar que vas a la facultad, porque simplemente no me interesa. Mi marketing, mi mensaje, mi marca personal es, ok, yo hago esto, que es e-commerce, yo hago esto que es mentalidad, yo hago esto que es disfrutar la vida en las cosas más sencillas y estar tranquilo. Si a vos te interesa, acércate a mí. Es decir, yo no busco nada, ni me meto con nadie, yo simplemente atraigo. La persona que me quiera seguir y quiera ver mis historias, que son sencillas, que no subo ni siquiera historias hablando, va a hacerlo y va a conectar conmigo. La persona que quiere ingresar a mi mentoría me va a mandar un mensaje y va a entrar a mi mentoría, porque no te voy a responder. Si querés entrar, entras y ya está. Si querés ver mi video de YouTube, lo entras, lo ves y ya está. Si me querés comentar algo malo, comentalo, ni siquiera lo voy a ver, porque realmente no respondo mensajes, no leo mensajes. Es como que mi marca personal simplemente es, yo soy lo que soy, todos los días trabajo por mí, todos los días trabajo en mi autoconocimiento, todos los días trabajo muchísimo en mis alumnos, todos los días trabajo muchísimo en mi negocio, y lo demás termina dando por añadidura. La gente en ese sentido ve quizás algo diferente, ve que sos tan calmo, ve que capaz no sos tanto de ostentar lo material, que no es que no te vales por lo material, pero mostrás todo el tiempo lo material, sino que verdaderamente tenés lo material y no te vales por lo material porque no lo mostrás y no te vales de eso. Entonces, capaz conectan un poco más con el lado humano, con lo empático, que no abunda tanto en las redes sociales. Porque a mí se me acerca una persona que no comparte mis pensamientos, que va a la facultad, que no entrena y es como, ok, perfecto, está bien por vos. A ver, no comparto tus hábitos, pero no por eso voy a criticarte, por eso voy a buscar cambiarte. La persona que quiera cambiar se va a acercar a mí. Entonces, en ese sentido, el filtro se hace solo. Porque todas las personas que se acercan son porque verdaderamente quieren hacerlo. Y no porque yo estoy forzando algo en ellos, no porque yo estoy incitando algo en ellos. Y así mi marca personal se construye sola, base los cimientos que yo estoy plantando. Y lo mismo con mi mentoría. Muchas veces a mí me han dicho, tenés que hacer filtros para ver quién ingresa a su mentoría y demás. Y a mí el filtro se me hace solo, porque yo no le respondo a nadie. Y cuando le respondo a alguien es por insistencia, porque verdaderamente quiere entrar en mi mentoría. Consecuentemente es una persona que verdaderamente valora estar dentro de la mentoría, comprende mi mensaje, que es el de estar calmo, el de no perseguir las cosas, el de estar tranquilo, de hacer las cosas bien, que hay procesos y demás. Y las cosas funcionan bien, en armonía. Es simplemente eso. Bueno, después tengo otros intereses puestos capaz en YouTube, como bueno, estamos ahora, contenido largo. No me gusta tanto a mí particularmente lo que tiene que ver con Reels porque es una creencia, pero siento que quizás en un minuto no puedo explayar un mensaje que a mí me interesa dar. Como si puedo hacerlo en 20 minutos, 30 minutos o ahora, en una hora y monedas. Yo una cosa que creo que también, viéndolo de afuera, ¿no? Por lo menos a mí me convenció cuando yo estaba decidiendo, che, ¿qué hago? ¿Le pago a alguien para empezar e-commerce? Es el producto que tenés, o sea, y también los casos de éxito y toda la gente que está ahí mostrando excelente cómo le está yendo, ¿no? En el día a día. O sea, yo creo que ahí también es un buen mensaje para la gente que está vendiendo cualquier cosa. O sea, tu producto es tu mejor carta. O sea, capaz que vos no subís 200 reels, ni 400 videos a YouTube, ni 2 millones de historias mostrando esto y lo otro, pero sí están los testimonios, sí están tus resultados, los de tus alumnos, y ya eso justamente, ¿qué transmite? Che, esto que está enseñando este pibe funciona. Y ya está, ¿qué más necesitas? Cuando querés comprarle algo a alguien, lo vas a comprar porque te va a solucionar un problema. Si tiene la solución, ahora simplemente es, ok, ¿cuánto es? ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? ¿Lo pago? Y chau. Yo creo que eso también hace una gran diferencia, ¿no? En el marketing sin hacer marketing. Sí, 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 el marketing al fin y al cabo siento que termina siendo tu gente. Porque, ¿qué es lo que yo
percibo que no pasa tanto hoy con la gente que tiene mentorías o vende cursos que se dedican a venderlo, pero no trabajan con su gente. Entonces, en ese sentido, quizás mi mentoría termine siendo un tanto diferente por algo tan básico como que yo estoy las 24 horas del día trabajando con ellos, a modo de consultoría. Entonces, ¿por qué mis alumnos tienen tantos resultados más allá de mi mentalidad, más allá de mi transmisión de fe, más allá de mi información? Porque estoy las 24 horas con ellos. Entonces, ok, vos tenés este proceso que es de 0 a 100. Después del 100 vas a tener un montón de cuestiones nuevas. Ahora, ¿dónde está puesto el objetivo? En que nosotros del 0 al 100 resolvamos absolutamente todo para que después puedas resolver absolutamente todo por tu cuenta. Entonces vos ingresás a mi mentoría y así como yo lo hice conmigo, vamos a hacerlo con vos. Ok, se te va a presentar esto y esto y esto. Cuando te ocurra, vení conmigo, contame por qué te ocurrió, qué fue lo que te ocurrió y vamos a resolverlo. Pero que entiendas que esto lo resolvemos de una manera para que la próxima vez vayas y lo resuelvas vos. Y así cumplir absolutamente todas las partes del proceso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con quizás otras mentorías? Que bueno, no vamos a hablar de eso, no nos interesa, pero que no te enseñan eso, que no te enseñan a transcurrir el proceso, que no te enseñan a resolver ciertas cuestiones, que es lo que abunda hoy, ¿no? Muchísima gente. No, y yo creo que también mentorías. está bueno que hoy, o sea, haces e-commerce en serio, o sea, y Claro. lo seguís haciendo día a día. O sea, ¿hace cuánto fue este récord? Hace una semana, 2 semanas Sí. creo que lo vi. De 90, 100, 100 en un día, 100 millones en un día facturados y 280 en una semana. y eso fue ahora, o sea, y eso obviamente después vas a enseñar, che, esto me sirvió, esto lo entendí así, esto cambió así. Exactamente, exactamente. O sea, creo que mi trabajo como mentor, llámese, es buscar constantemente nuevas experiencias, buscar constantemente nuevos retos para poder yo cumplir con eso, para yo poder enfrentar eso y cuando le vaya a tocar a un alumno, porque le va a tocar, porque si la persona que te enseña crece, vos creces, poder resolvérselo. Porque ¿cómo voy yo a enseñarle a un alumno a facturar 100 millones en un día si yo nunca facturé 100 millones en un día? ¿Cómo voy a enseñarle a un alumno a facturar 40 millones en un día si yo nunca facturé 40 millones en un día? Mi alumno, Lauti, que metió 40 palos durante 4 o 5 días y después lo volvió a repetir, no podría haber facturado eso si yo no lo hubiera facturado, porque no podría haberse enseñado básicamente. Ahora, está perfecto que si facturaste 5, le enseñes a gente a facturar del 0 al 4. Está perfecto. Ahora, bueno, depende las misiones que tenga la persona que se me acerque. Si querés facturar esos montos, ok, te acercarás a mí. Claramente es posible, claramente. En caso de que no, o en caso de que no resuene mucho conmigo, irás con otra persona y está perfecto. Funciona de esa manera. Pero bueno, es muy importante en relación a eso. Yo recuerdo mucho la mentalidad de no perseguir el resultado. Porque cuando yo facturé esos 100 millones, sí, obvio, he pensado en facturar 100 millones. Sí, obvio, quiero ganar dinero y pienso en el dinero. Ahora está desde el sentimiento que vos pienses en eso, desde cómo lo pensás, desde la visión con la que pensás eso. ¿Por qué querés facturar 100 millones? Es la pregunta que te tenés que hacer. Ahora, ¿qué vas a hacer cuando factures 100 millones? ¿De qué manera vas a facturar 100 millones? ¿Qué vas a hacer con esos 100 millones? ¿Qué vas a hacer con esos 280 millones? ¿Los vas a usar para guardártelos, para beneficiarte por sobre la gente a la que le vendiste? ¿Los vas a usar para dar fe al mundo, mostrándolo? ¿Te lo vas a guardar? ¿Vas a ayudar a tu familia con eso que facturaste? Es en relación básicamente al propósito que vos tengas detrás de lo que querés lograr. Porque si no tenés un propósito marcado, si no tenés un propósito claro, si no tenés un propósito, al menos lo que yo considero puro, va a ser mucho más difícil que se te concedan esos hitos en la vida. Es decir, a mí no se me concedería un BMW M3 si yo no fuera la persona adecuada para tener un BMW M3. Hay personas que sí lo han logrado a lo largo de la historia, que beneficiándose por sobre la gente, beneficiándose de la fuerza, han obtenido ese tipo de cosas materiales. Ahora, ¿qué pasa después con esas personas? Es la pregunta. Entonces, quizás el camino es más largo, quizás en el camino tenés que perseguir menos las cosas, tenés que perseverar más, tenés que disciplinar más, pero cuando las cosas ocurran van a ser reales y las vas a mantener porque sos la persona merecedora de eso. Eso es súper clave. Sí, o a ver, van a pasar dos cosas, o que no lo vas a lograr, que cuando lo logras te pegás el palo de tu vida, como pasa. O sea, Exactamente, literalmente. exactamente. ¿Qué le dirías hoy al Santi ese que está empezando a emprender, que está escuchando sus primeros podcasts, o a esa gente que también está empezando en ese camino a decir, che, me llama la atención esto, pero me da un poco de cagazo, ¿qué hago? Y lo que diría el Santi de hace tan solo un año es que las personas que él admira, las personas que él desea ser, tuvieron acceso a la misma información que tiene acceso él, tuvieron acceso a los mismos recursos que tuvo acceso él, o que va a tener acceso él. Las personas que él admira son personas completamente idénticas a él, completamente idénticas a él, a lo que voy. Una persona que me está viendo hoy desde esta posición tiene que entender
que es igual a mí, que puede lograr absolutamente todo lo que yo logré, porque yo hace un año estaba en la casa de mi padre. Ahora, me hubiera encantado, más allá de que todo fue perfecto y que todo pasó porque tenía que pasar, que el Santi de ese momento lo hubiera tenido completamente claro, porque yo te mencioné que siempre supe que iba a lograr todo lo que logré. Ahora, sí es cierto que fueron mucho más los momentos de duda, los momentos de miedo y los momentos de incertidumbre. Te habrá pasado vos al principio. Claramente, abundan mucho más los malos pensamientos, la incertidumbre, el miedo y la duda al principio, que los pensamientos buenos, de fe y demás. Por una cuestión de autosugestión, por una cuestión de que vas a ir incrementando todo lo positivo, todo lo bueno, conforme vayas recorriendo tu camino como emprendedor. Pero si tuviera que decirle una cosa a ese Santi, es que se quede tranquilo, que todas las personas que él admira salieron del mismo lugar que él y tuvieron acceso a lo mismo que tiene acceso él. Por eso a mí realmente me parece una locura el hecho de que una persona hoy pueda pagar y se pueda acercar a alguien como vos o se pueda acercar a alguien como yo. Yo en ese momento no lo tenía claro. El hecho de que si iba y le pagaba a una persona, me iba a poder convertir en esa persona. Entonces, consejo para todas las personas que estén del otro lado viendo y estén sin rumbo o estén sin claridad, tengan miedo, dudas y estén buscando un qué hacer o estén buscando un propósito, encuentren una persona que admiren y respeten, encuentren una persona que represente en la mayor cantidad de áreas posibles de la vida lo que ustedes quieren ser, vayan, páguenle y escuchen todo lo que tiene para decir. Si yo hubiera hecho eso en ese momento, mis resultados hoy serían el doble, el triple, el cuádruple de lo que son ahora, indiferentemente de que está bien que sean así. Entonces, si le pudiera recomendar una cosa a Sandy, sería eso. Tenés los mismos recursos y acceso a lo mismo que tienen todas las personas que admirás, andá y acercate a ellos. Nada más. Me encantó. Es el mejor consejo que puedo Bueno, dar. amigo, tus redes sociales ahí para que la gente te pueda seguir. Igualmente lo dejamos acá en la descripción también. Bien, perfecto. Duarte Santi _ el Instagram y en YouTube lo tengo en Santiago Duarte e-commerce. Tienen No que sé- insistir igual. Si Sí. quieren hablarte para meterse, Sí, tienen que sí, sí, insistir. sí, sí, o sea, realmente sí, realmente sí. O sea, realmente cuando predicamos algo acá es real, o sea, no hacemos las cosas por plata. No respondo mensajes de la mentoría hace 3, 4 días, creo que los últimos 2 o 3 días en lo que es mentorías no gané dinero por una cuestión de que me la pela, realmente me la pela. Si querés entrar, lo haces decidido. ¿Por qué? Porque si estás decidido, indiferentemente de que vas a tener dudas en el medio, vas a tener resultados. Porque vas a poner el trabajo en la mesa, que es lo más importante. Que se ponga el trabajo, no hay más. A ver, yo me quiero autoalabar a mí también y también a Santi. Yo me acuerdo cuando yo estaba pensando a escribirle a Santi, veo los chats y esa anécdota creo que está bueno contarla, ¿no? Santi, contá vos que me escribiste en ese momento, ¿hace cuánto? ¿Hace un año me habías escrito? Y sí, habrá sido hace un año y medio cuando vos estabas, bueno, con tu otro emprendimiento. Te escribí completamente desesperado. Desesperado, te estaba poniendo, creo, bro, quiero trabajo, por favor dame trabajo, yo quiero trabajar, yo quiero vender para vos. Porque en ese momento me encontraba en una situación de desesperanza. Obviamente que el factor de fe tiene que estar siempre, pero me encontraba en una situación de desesperación porque no sabía para dónde tirar, no sabía cómo lo iba a hacer, que eso es muy importante. No importa saber cómo vas a hacer lo que vas a hacer. Es súper, pero súper importante. No importa el cómo, simplemente importa creer que lo vas a lograr. Porque verdaderamente mediante esa fe y mediante la perseverancia y la insistencia es que lo vas a lograr, indiferentemente de cómo sea. Yo, por ejemplo, ahora tengo estimado que voy a pasar a facturar de 120.000 a 150.000 dólares al mes y más allá de que yo tengo claridad de los negocios que tengo y cómo puedo lograrlo, nada me dice a mí que yo voy a facturar eso. ¿Por qué? Algo me diría a mí que yo voy a facturar eso. No, pero no me importa cómo lo voy a hacer, yo solo sé que lo voy a hacer. Eso es súper clave. Bueno, el punto volviendo a esa anécdota, Santi me escribió y al año, fíjense cómo cambió la cosa, ¿no? Que yo le escribo, Santi, pasame para pagarte y yo fui rapidito, le dije, escuchame, dale, pasame que te pago, ¿cuánto es? Y listo, y empezamos así al toque. O sea, eso de bajar el ego y de verdad, porque a veces a una persona le puede llegar a doler el hecho de decir, che, este me había hablado a mí y ahora tengo que hablarle yo para... Yo dije, me chupa un huevo, o sea, yo quiero aprender y hacer plata, la puse y ahí obviamente aprendimos y bueno, y ahí tuve el crecimiento. Pero creo que ese mensaje es clave, bajar el ego. Nadie es mejor o peor. O sea, no significa que porque vos me hablaste a mí eras peor que yo, o ahora que yo te hablé a vos y te pagué, sos mejor que yo. O sea, todos somos lo mismo, alguien sabe más de otra cosa que el otro. Y si te podés aprender porque le pagaste a alguien, genial. Y capaz que probablemente, como dijiste vos, te va a ayudar a acercarte hasta ese punto que está esa persona. Nada más. Sí, y la gente premia y la vida premia a la gente que no tiene ego. Porque fíjate cómo vos no tuviste ego y tuviste unos resultados increíbles apenas entraste a la mentoría. ¿Por qué? Porque tu conciencia te dijo que tenías que entrar a una mentoría, bueno, luego tu conciencia te dijo que tenías que entrar a mi mentoría, cumpliste, dejaste el ego a un lado, la vida te premia. Es así de fácil. Cuando vos te desapegas de tu identidad, cuando vos te desapegas de todo lo que considerás haber aprendido durante toda tu vida, cuando comenzás a desaprender y aprender lo nuevo, cuando te olvidás de quién crees que sos
y comenzás a crear esa nueva persona que deseas ser, ahí es cuando la vida te empieza a compensar. Es así de fácil. Muy bueno, amigo. Me encantó. Gracias, papá. Masivo. Masivo.